Un rostro que generó un laberinto de pasiones. Fue amor y juntó Margaritas del Mantel. Una mujer que habitó el cine, la resistencia y también la historia. Hoy, en nuestras historias mínimas, nos visita Cecilia Roth. Hola Cecilia Roth, bienvenida a Historias Mínimas. Qué gusto y qué ganas además tenía de charlar con vos. Hola, gracias Daniela por tu Ballester, tiempo. yo también, con vos. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. ¿Ves C5N? ¿Ves noticias? Veo noticias en C5N y Sí. veo mucho streaming en el teléfono, cosa que no es buena. Sí, claro. No es muy buena porque es un poco adictivo y lo confieso, pero es un momento en el que sí, tengo cierta tendencia al teléfono. Estás informada, estás en el tema. Sí, demasiado por ahí. ¿Y cómo descomprimís eso? Porque viste que a veces tiene una carga, saber qué pasa en el Mucha país, carga, las noticias. sí. ¿Tenés algo para balancear? Sí, la vida, los amigos, los abrazos, el amor, mi hijo, las cosas lindas de la vida que no se modifican ni siquiera con estas cosas. ¿Tenés un hijo de cuántos años ya? 26. ¿Y cómo es eso? No lo sé, no sé cómo llegó a tener 26, te juro. Es raro, porque ayer pensaba esto, que te dije antes un poco. Yo tengo la sensación de no haber tenido una vida detrás de mi hijo, antes de mi hijo. Y tuve un montón de vida antes de mi hijo y montones de cosas vividas, porque yo era grande ya. Y es fuerte tener un hijo de 26 años, que vive con su novia hace 2 años, que tiene una vida independiente, por supuesto, y eso es maravilloso, porque tiene una vida independiente, pero a la vez recién me acaba de mandar, esto es verdad, recién me acaba de mandar al teléfono una foto del metro de Argüelles en Madrid, que había unos carteles enormes de Furia, porque están haciendo muchísima promoción allí, mucha publicidad. Hablamos de Furia y hablamos de Martín también, porque las dos cosas son hiper interesantes. Quiero preguntarte cómo sos como suegra o cómo te ves como suegra. La palabra suegra para mí no existe. ¿Ah, no? No me gusta la palabra suegra, porque suegra tiene, ¿viste? Tiene como una connotación de chiste. Sí. El chiste de la suegra, ¿no? Yo creo que soy amiga madre de Martín, que tiene sus límites, obviamente, pero es una gran persona, por suerte. Se quiere mucho, qué sé yo. Yo tengo una relación con Emilia muy fluida. Es más, convivimos en la pandemia los tres. ¿Y cómo fue eso? Muy bien, fue bárbaro. Yo escuché algo de que vos lo necesitabas también, que te vino bien, ¿no? Muy bien, parar. A los tres nos hizo muy bien, creo. Es particular esto, porque la pandemia, hablando de pandemia, tantas cosas pasaron en pandemia que están como dando frutos ahora. Sí. Fue muy necesario parar para mí, no me había dado cuenta que venía como con toda máquina y de hace mucho tiempo y parar fue muy fuerte, pero era necesario. Perdón por lo de suegra, pero convivir, pasar la pandemia con la suegra es un montón para cualquiera. Vos debes ser re copada. No, pero es que yo los cuidaba y ellos me cuidaban mucho, era mutuo. Qué lindo. Martín cocina increíble. Y todas cocinamos, pero digo, a Martín le encantaba cocinar y hacer la compra. Cosa que yo al principio con la pandemia tenía miedo de enfermarme y de morirme. O sea, porque era tan fuerte todo lo que se decía que sí, tenía miedo de morirme, la verdad. Y vivir los tres, comíamos, por supuesto. Mucho, como todos. Y leí mucho, y tenía, bueno, la casa es grande, no tenemos una necesidad de convivencia continua, pero sí fue como el destapar, el destrabar algunas cosas para los tres, de nuestras propias vidas, y profundizar los vínculos. Y ellos después decidieron irse a vivir juntos. Ah, después de la pandemia. Sí. Bueno, salió bien entonces. Salió muy bien. No, sí, lo sentíamos ahí. Sí. Decías vos recién la pandemia y todo lo que nos dejó. Te escuché alguna vez decir que crees que lo que vino después, Milei, por ejemplo, fue producto de eso que vivimos. Lo que pasa es que yo creo que no nos hemos detenido lo suficiente en la pandemia. Pasó. Y creo que fue como el huevo de la serpiente en muchos sentidos. Para los que, por lo menos a mí me pasaba que yo entendía lo que estaba pasando
y no me parecía mal que estuviéramos cada uno en su casa haciendo una, viste, cortando Sí. no se sabía qué era. Yo realmente tenía mucho miedo y me parecía que era una buena política que, por lo menos al principio, claramente. ¿Y quién quedó fuera en la calle? La calle fue tomada por gente antivacuna y gente anti-encierro, y quemadores de barbijos, qué sé yo. Como que eso fue muy generador de todo esta rebeldía de ultraderecha. Bueno, es interesante lo que decís, porque de hecho Patricia Bullrich, y la menciono porque las movilizaciones y las quemas de barbijos Ella estaba ahí. protagonizadas por ella, que después vuelve siendo ministra de Sí, Seguridad vuelve al día siendo de hoy. ministra y reprimiendo a quien está en la calle, ¿no? De una manera colectiva. Yo creo que ahí empezó a haber cierto, como estábamos separados todos, el individualismo era necesario, entre comillas. Nos convertimos, yo creo que la sociedad se atomizó de alguna manera, se atomizó. ¿Crees que eso puede tener que ver con que de pronto una cosa es el encierro para Cecilia Roth, que viene tapada de laburo y necesita parar y hasta lo puede disfrutar, y con que hay otra gente, Pero por supuesto. yo siempre lo pienso, que mientras tanto la estaba pasando mucho peor? Pero por supuesto, ni hablar. Pero no eran los que salían a la calle, ¿eh? Me parece que no. Me parece que no. Mucha gente lo pasó muy mal, pero por supuesto que sí. Y yo también, yo me inventé una pandemia personal, pero claro, ¿cómo es estar? Mi madre murió en pandemia, en el 20 además. O sea, muchas cosas muy fuertes que a lo mejor no están del todo terminadas de entender y de superar de alguna manera, no sé. Sí, se habla poco de la pandemia, del Muy aprendizaje poco. que Seguramente nos iba a dejar. los pensadores, los filósofos, los sociólogos, sí, pero lo que se ve en las redes no es eso, justamente. Me pregunto cómo era Cecilia de chiquita, si tenés algún recuerdo de tu infancia, bueno, el exilio en España también, a vos te tocó vivir esa parte, ¿no? Sí, sí, pero antes, en la infancia, sí, nosotros vivíamos en Belgrano y la calle, la calle y la bicicleta. Eso que ya no existe, por lo menos en la capital. Tuve una infancia muy feliz. ¿Sí? Sí. Me gustaba el colegio, me gustaban los amigos, me gustaba la calle. ¿Una familia feliz? Una familia muy nutritiva. No sé si se entiende. Con sus cosas, por supuesto, nadie deja de tener sus quilombos con la familia, ¿no? Pero de chica la sensación era de protección y tenía una relación muy genial con mi hermano, que sigo teniendo. Y eran padres muy libres para la época, supongo. ¿Vos de chica querías ser la Cecilia que sos hoy? ¿O la vida te fue llevando? Yo de chica actuaba, pero actuaba en el colegio y en el colegio había un salón de actos con un escenario que yo recuerdo espectacular. No sé cómo sería, pero para mí era, me tiraba mucho el escenario. Entonces yo estaba en la comisión de danza, de teatro, de todo. Entonces estaba más afuera de la clase y en el escenario que las fechas patrias y que se festejaban y mucho. Hacíamos obras. Yo las escribía, las dirigía, las actuaba. ¿Ah, sí? Sí, todo hacía. Y subía el telón, bajaba el telón. Era un telón de terciopelo. Mirá, había olor a teatro ahí. Y creo que seguía haciendo lo mismo. No era como una sorpresa que me pasara esto. ¿Hay algo que hoy le podrías decir a esa Cecilia que me hubiera servido, que alguien me lo diga, que alguien me diga que no afloje, que vaya por lo que quería ser? Es que me lo dijeron, sí. ¿Quién? Mis padres me apoyaron un montón, pero es que no era raro. Terminé el secundario y ya había empezado a estudiar baile, danza, desde muy chica, después danza, teatro, y entonces dije, danza, teatro, me gusta más el teatro, pero con danza también. Y después, cuando terminé el secundario, sí empecé seriamente a estudiar teatro, a estudiar actuación. Y muy apoyada por mis viejos. Lo que pasa es que
empecé y me fui a España, donde por suerte hizo un centro de estudios teatrales que no había en España en ese momento. Estaba muy disperso el estudio. Por un lado, bueno, era la primera salida de... el comienzo de la democracia en España, ¿no? Se había muerto Franco un año antes. Claro. Y se hizo el Centro de Estudios Teatrales, que lo hicieron españoles y argentinos. Y casi todos mis profesores eran argentinos. Martina Gemián, Hugo Urquijo. Me pasaba el día ahí. Pero ya había actuado, porque había estudiado, qué sé yo. Sí, Siempre fuiste actriz, claro. Yo creo que sí, que no tuve que cambiar y decir, ¿soy o no soy? No hubo un día, ¿no? De la decisión. No. ¿Viviste el exilio, bueno, la dictadura acá en la Argentina? La dictadura 2 veces. Claro. Pero antes estaba la AAA, no nos olvidemos de lo que fue después de la muerte de Perón, todo lo que pasó. Y con Perón, incluso. ¿Cómo fue para los más jóvenes? ¿Qué les contarías de eso? Bueno, yo medio militaba en el colegio. Sí, todo. Yo de los 14 años tomamos el colegio, el Liceo 1. Ajá. Cuando ¿Por yo qué? tenía 14 años. Porque había democracia y no queríamos a los rectores que estaban antes, que eran rectores puestos por autoridades de la NUCE, claro, y tomamos el colegio. El colegio mío tenía, el Liceo 1, tenía el colegio y el anexo. En el anexo estaba, mirá qué bien pensado, segundo y tercer año en el anexo, primero, cuarto y quinto, o sea, como para dispersar un poco, que las chicas no se junten con las grandes. Las muy chiquitas sí, pero las que ya empiezan a pensar un poquito no. Entonces, de hecho, tomamos el colegio y hubo una contratoma en el anexo. Ah, mira. Muy interesante. Se contagiaron. La grieta de claro. siempre. la grieta de toda la vida. Y dormimos un par de días en el colegio hasta que cambiaron a los rectores. Viste que ahora hay una mirada de que todo eso es el surdaje, los argentinos que no son argentinos de bien. O se intenta por lo menos instalar ese discurso. Peor que eso, son mandriles, cosas más feas se dicen. Sí. Hace un tiempo Milei apuntó hacia vos, así como a Darín, a Lali Espósito, todos muy exitosos, referentes de la cultura, de la música, y te trató de fracasada vos que tuviste éxito toda la vida, desde muy joven. Bueno, sí, éxito, sí, qué sé yo. Lo que pasa es que la palabra fracasada, usada desde el poder, a mí me da igual que me diga fracasada, realmente. ¿No te molestó? Me molestó que se metiera conmigo mucho, que estuviera yo en su boca mucho, pero como soy una fracasada no volví a aparecer en su boca. Claro. ¿Te Pero benefició? lo que pasa es que, ¿Te benefició eso en algo? bueno, lo que pasó es que empezó a haber sold out en el teatro, ¿te acordás, Silvia? Sí. ¿Sí? Total. Porque publicitó la madre, de alguna manera. Y en ese momento, fue un momento feo, la verdad, en febrero. Fue un momento feo porque quien empezó a hablar fue Agustín Laje y él lo retuiteó. Sí. Y Agustín Laje a mí me da más miedo incluso. ¿Por qué? Porque es más extremista totalmente, creo. Con una ideología muy clara y muy... Pero el otro día dijo que él decidió no tener ni un amigo zurdo, no sé a qué se refiere, woke, progresista, no sé, nadie cercano porque no, es gente mala y enferma. Entonces, desde ese lugar es muy difícil. Es muy difícil y además me recuerda cosas de épocas muy feas. Cuando hacen paralelismos... Cuando el opositor es un enemigo. Claro. A aniquilar. A aniquilar, de alguna manera, ¿no? Bueno, el Gordán lo dijo muy claro, el arma es la comunicación, ¿no? Las redes, y las usan muy bien, evidentemente. Lo que pasa es que, ¿qué se le contesta a alguien que piensa así? Yo no contesté, no contesté. No, porque no hay, creo que no hay posibilidad de diálogo. A mí a mí me encantaría poder hablar con él, te juro, que me entrevistara, o yo entrevistarlo a él, Agustín Laje, conocerlo. Sí. Me encantaría hablar con él. ¿Qué le dirías? No sé, depende de qué habláramos, pero... Pero digamos, así a modo conceptual, ¿no? Ellos tienen yo una no tengo mirada. nada que decirle, quiero escucharlo. A mí me interesa mucho escucharlo, ¿sabes? Porque no tengo muy claro quiénes son. Porque no son los mismos que en el 33, que en el 76. Es
Estamos en el siglo XXI, en 2025, y es una nueva manera no sé, tecnofascista, no sé cómo decirlo. No se repite la misma manera, ¿no? Sin embargo, recién mencionaste el 76, cuando algunos hacen este paralelismo con la dictadura, ¿te parece que hay algo de eso o que es exagerado hablar de dictadura? No. Económicamente me parece que es el mismo programa, ¿no? que tenía Martínez de Oz, pero me parece que es distinto, que no necesitan desaparecer a nadie. Lo desaparecen con las redes, o lo cancelan, o lo convierten en un enemigo popular de la gente. Porque las redes de verdad tienen mucho poder, enorme poder, y ellos las utilizan muy bien, saben hacerlo muy bien, gobiernan desde ahí. Sí. Hay un embate, mientras tanto, también paralelo a la cultura muy fuerte. ¿Qué te pasa con eso? ¿Te enoja? ¿Cómo te parece a la que cultura, contrarrestar? a la salud, a la educación, a todo. Es un embate que ellos llaman batalla cultural. Y creo que el tema es que una vez con Borroni hablábamos de esto antes de que Milei fuera presidente, creo. Ya había ganado, pero no había asumido. Y sí, yo creo que la batalla cultural en este momento, con el uso del arma telefónica, celular, la vienen ganando. Porque si no, no la votaría tanta gente. Así de claro. Hablemos de la madre y hablemos de Furia, de HBO, de ese personaje en furia. tan en furia. Una ex actriz porno. Contame un poco vos, ¿de qué se trata? No. A ver, no quiero spoilearla mucho porque ojalá, bueno, aquí se está dando en HBO Max. Un exitazo. En España se estrenó en 123 países a la vez. Sí. Y ya salieron críticas que la verdad es que me las mandó a Félix Sabroso, que es el director, desde Madrid, no sé, desde el New York Times hasta el The Guardian, hasta, no sé, Le Monde, como muy buenas, así, sorprendentemente buenas. Muy impresionantes. ¿Por qué sorprendente? Vos todo lo que has hecho en tu vida, para mí, ha sido un éxito de mucha visibilidad. ¿Te sigue sorprendiendo eso? No sé si todo, a lo mejor lo que se vio, sí, claro. Pero, no, a ver, es un proceso que uno tiene que asimilar, porque claro, yo empecé los ensayos, después, bueno, los 4 meses en Madrid, el trabajo cotidiano, los despertares a las 4 de la mañana, por ahí cambiar el día siguiente y tener que empezar a las 2 de la mañana la filmación. Todo eso todavía está más cerca que lo que pasa ahora cuando ya... Cuando la soltás, gente, ¿no? Cuando la soltás del todo. Claro. Y entonces, nada, no es que me sorprende, porque no sé cómo va... Yo tengo un recuerdo maravilloso. Tengo un recuerdo maravilloso del rodaje, y de Félix y de mis compañeras, que son actrices maravillosas, y del regalo que fue para mí que Félix me invitara a hacer esto. Félix Sabroso es un gran director español, canario, de Canarias, y las actrices son maravillosas. Carmen Machi, Candela Peña, no sé si... Aquí sí, Candela Peña hizo el caso Asunta, no sé si lo Muy vieron. Reconocidas. Todas son excelentes actrices. ¿Tu personaje es una ex actriz? No, en España del 76, sí. 78, apareció el Destape. El Destape. Y el Destape era de tener a las mujeres cosificadas en las películas totalmente en pelotas. Y muchas actrices que no eran actrices, que habían sido modelos o que no eran actrices, pero tenían buenos cuerpos o querían hacerlo, qué sé yo, pasaron por esa etapa larga del Destape que cada vez fue más, más fuerte, digamos. Sí. Y entonces mi personaje es una argentina que vive hace muchos años en España y que en el 76, 77, un agente, un manager, le presentó a un productor de estas películas, sí. y ella empezó a hacer estas películas. Pero después el olvido, porque todas esas chicas ahora o murieron o están en psiquiátricos o
o no, pero digo, no siguieron unas carreras de actrices, eran absolutamente cosificadas. Y no sé si tienen buenos recuerdos de ese momento, porque realmente era muy degradante para la mujer, porque las historias tenían que ver con que eran bellas pero bobas, con que se las podía tocar, tratar mal o lo que fuera. Y de hecho, yo hice una película que se llama Pepe, no me des tormento, en España, cuando tenía 24 años o 23, que era una broma a todo eso. A todo eso. Como una parodia de todo eso. Sí. Entonces, encontramos, Félix pudo acceder a un trocito de esa película que sale en la serie. Entonces yo me miro y digo, no, o sea, no puedo creer, parodiando todo eso, pero dentro de la serie no es una parodia, ese trocito que sale. Claro. Entonces, bueno, porque me agarran así, yo medio en pelotas y me sacude el tipo de Emilio Gutiérrez Cava diciendo algo horrible, no sé, pero eres tonta. Claro. Nada, ese es el personaje. Y que lo que le pasa en el presente es que aparece nuevamente ese manager ofreciéndole. Y ella vuelve todo. A creer. Ella vuelve a creer, claro. Ella vuelve a creer. Muy de las mujeres, ¿no? Trato que no, pero sí, es que muy de la buena gente, ¿no? También, de creer que el otro es bueno. ¿Sabés qué pensaba? Yo siempre te relacioné, creo que todos te vemos como una mina muy linda, muy sexy, no por halagarte, sino porque hablábamos del cuerpo, y el cuerpo siempre estuvo como muy presente en tu carrera, sin que eso te restara valor como actriz. Sí. Al contrario. ¿Cómo lo llevas ahora que... Que es otro cuerpo, que es otro momento de la vida. No. Bueno, hay algo interesante también ahí, ¿no? ¿Cómo te encontrás ahora? Igual la pregunta iba para otro lado, pero no me quiero olvidar. ¿Cómo te encontrás ahora con ese nuevo cuerpo? ¿Cómo haces para seguir viéndote joven? ¿Qué intentás? ¿Qué haces? Yo creo que es una cuestión de actitud, sobre todo, me parece. O de personalidad o de naturaleza. De naturaleza, más bien. Yo no tengo... No siento que la edad y los años sean... sí, claro que cambia muchísimas cosas biológicamente, por supuesto, pero no siento que... me gusta la idea de crecer de crecer, de cumplir años y crecer y saber, entender. Posiblemente uno se vuelve mucho más, o yo por lo menos, menos hormonodependiente y entonces puedo pensar más las cosas. Eso me gusta. Y a la vez, bueno, hay modificaciones que me tengo que bancar, como se bancan todas las chicas y chicos del mundo. Pero lo llevas bien. Lo llevo bien, lo llevo con cierto humor. Sí. Yo te iba a preguntar por ¿sos feminista? Sí, claro. Yo creo que son los feminismos. Sí. Los feminismos. Y además creo que el feminismo, yo particularmente, y creo que muchas mujeres también creen que... Yo creo que el feminismo con los hombres. Si los hombres no son parte del feminismo y no son feministas, y no se desestructura esa cultura patriarcal, que ya no quiero ni decir esa palabra porque ya suena feo, porque ya utilizada desde otro lugar, burlándose de la palabra patriarcal, ya es como que pierde sentido simbólicamente. Sí. En ese sentido creo que están ganando la batalla cultural, hablando de eso. No, yo creo que el cuerpo depende de cada una, no sé. El feminismo no implica taparse. Pero para nada. O sea, depende los feminismos, las mujeres también, claro. ¿No? Algunas mujeres creen que esa exhibición, si te gusta usar escotes y las piernas y los tacos altos, tiene que ver con la exigencia del otro, y para mí es algo que tiene que ver conmigo, no con el otro. Y hay algo que no me termina de... Pero vos lo ves igual. Totalmente. Pero cuando nosotras decimos... ¿Por qué si tengo una falda corta y tengo un escote, y por qué eso supone que me pueden violar? Es defender eso, no es ir en contra de eso. Yo me quiero poner esto y no quiero que me mire el otro. Lo estoy poniendo por mí y me gusta.
creo que ahí hay una contradicción también. No tengo que ser fea. Bueno, es horrible decirlo en estos términos, ¿no? De lo que es feo, lo que es lindo, es una pavada. No, sí, Pero ahora no se puede hablar de no los cuerpos afearme. ajenos, no se puede, no afearse, claro. Digamos, a ver, cada mujer es cada mujer también, además de pertenecer a un colectivo o a unos diferentes colectivos. Pero bueno, todos bajo el paraguas de la idea del feminismo, ¿no? Que también, hay cosas que algunos feminismos que no quieren a las trans en sus manifestaciones, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. No sé si son mujeres, si nacieron mujeres, pero hombre, vengan. Vengan Defendemos todo mismo. lo que quieran. Claro. Es como si Sí. los jubilados dijeran, no, la CGT no. Sí. Está bueno ese feminismo, ¿no? De que, Pero por supuesto. que sea más amplio. Pero sí. por supuesto. Cecilia, ¿estás en pareja? No. Ay, dudaste. No, porque, a ver, yo no volvería a convivir con nadie y tengo una relación que es lo mejor y lo más fácil y lo más fluido que convive conmigo de una manera absolutamente libre. ¿Tenés una relación? Una relación con una persona... Sin convivencia. Sin convivencia, sin verse, o sea... ¿Pareja abierta? Totalmente, sí. Vos podés estar con otras personas y la otra persona también. Sí. ¿Y cómo llevas eso? Me lleva a mí. Quiero decir, yo Natural. no podría tener otro tipo de relación en este momento. Es una persona especial, es un hombre especial, es una persona que me gusta mucho, Sí. que quiero mucho, pero no podría tener un vínculo con nadie que fuera de convivencia, desde luego que no. Yo creo que la intimidad es un derecho humano absoluto, el primero, te diría. Para mí me resulta muy... Después de haber convivido, por supuesto, esto lo puedo decir después de eso, ¿no? ¿La convivencia mata las A relaciones? mí me parece que erosiona los vínculos. A mí me parece eso, y que a mí me pasó, de hecho, que la convivencia erosiona, quita misterio. Y si la otra persona está con una tercera persona, Yo no quiero enterarme. No querés saber, y si te enteraras, ¿te da celos, no te da No celos? soy celosa. ¿Nunca fuiste? No. Qué maravilla. No, nunca fui celosa. Sí. Quiero decir, las relaciones son lo que son. No podés inventarte que es otra cosa. Y yo creo que lo mejor es hablar, ¿no? Dialogar sobre esto, no mentirse, no decir, no, yo no voy a mirar a ningún otro hombre nunca más en la vida y vos no vas a mirar a otra mujer nunca más en la vida. Sí, la monogamia y todo eso suena medio imposible. Es que no es verdad a esta altura de la soirée. Claro. Digo, ni siquiera en la época de mis padres, te digo. Creo que es absolutamente una decisión que se toma por nosotros, por nosotras, pero no es una decisión tomada desde cada uno, cada una. Digo, tampoco la pavada, ¿no? Pero quiero decir, Sí. tampoco la pavada. Tampoco un quilombo, pero... Tampoco va a ser quilombo. Sos una mujer muy sexual, decime si me equivoco en esto. No soy. ¿Cómo se vive? ¿Cómo va cambiando el sexo? ¿Va mejorando? ¿Es distinto? Por eso te decía que no estoy, que no estoy súper hormonada, que no soy hormonodependiente. Sí. Yo creo que fui muy hormonodependiente, totalmente. Que incluso siento que mis pensamientos no podían terminar de hilarse bien por esa hormonodependencia. ¿Qué significa eso? ¿Que a veces el cuerpo estaba donde la cabeza o donde no tenía que estar? No pensar y hacer... Ir, entregarte. Entregarse y por ahí, sin querer, entrar en un vínculo que por ahí no querés, qué sé yo, no sé. Claro. O que no tiene cosas buenas. O en situaciones que que después decís, no, ay, no. ¿Por qué estuve ahí? Situaciones de todo tipo, quiero decir, no solamente sexuales. Creo que hay un momento en el cual hay como un puente, ¿no? Cuando llega la menopausia y empezás a bajar las hormonas, hay una cosa que es muy buena para mí. Para mí me hizo muy bien, que fue esta posibilidad de pensar. Más calma, ¿no? Sí, pensar. Pensar antes de hacer cosas, de hacer las cosas. En todo sentido, ¿eh? Sí. En todo sentido. Hablábamos recién de los celos
y eso me lleva a pensar directamente a esta relación que tienen todas las exparejas de Fito Páez, que parece que se llevan súper bien. Sí. Que hasta son amigas, no sé, si sos amiga de alguna de sus exparejas. Sí, adoro a Romy, la quiero mucho, a Romina Fabi, Ricci. a Romina Ricci, Sí. a Fabi también. Sí. Nos conocemos mucho, nos queremos, somos pero familia. ¿cómo es que Pero porque llegaron tenemos hijos que son hermanos. Claro, claro. Margarita es hermana de Martín y Fito junta, y eso está muy bueno. ¿Es mérito de él? No, mérito de él solamente no, es un trabajo conjunto. Creo que fue también un trabajo que sucediera esto, un trabajo que queríamos, porque teníamos la voluntad de que esto sucediera, de que nuestros hijos fueran hermanos y de que nosotros seguimos siendo sus padres, aunque Claro. no estemos juntos. Y se da que, naturalmente se da. Hay mucho cariño y mucho amor, de verdad, lo hay, con sus momentos, o sea, hay cosas que por algo me separé, qué sé yo, pero por algo nos separamos. Es que no me debe aguantar en cosas y yo a él tampoco, pero son cosas que ahora... necesito preguntarte en qué ahora. Deshormonada, Sí. puedo mirar de otra manera también. Claro. Sí. ¿Qué es eso tuyo? Bueno, eso tuyo que no te ha gustado en determinadas relaciones y que con el tiempo lográs corregir, que como toda mina debes tener, ¿no? Me costaba hablar, decir lo que me pasaba. Eso que las mujeres dicen que hablamos mucho. No, hablar de, me está pasando esto con vos y no quisiera que me pase, pero me estás dejando de gustar, por ejemplo. Ah, mira. Me costaba muchísimo. No quería hacer daño. Por ahí creía que hacía daño si decía verdades, cosa que no es verdad, uno hace daño cuando no dice la verdad. Eso. ¿Qué lugar ocupa Fito en tu vida? ¿Te lo habrán preguntado 1000 veces? No, un lugar muy importante, sí, yo lo quiero mucho, es una persona con la que me gusta mucho hablar, justamente, cuando se da, porque a veces no. Y de hecho hace un tiempo que no hablo con él. Está en Madrid hace un tiempo. Pero todo más que bien. Martín trabaja con muchas cosas con Fito y está allí también. O sea que no sabemos y tal y cual. Él está de gira, o sea que también está en su cosa. Pero lo quiero mucho, mucho. Sí. ¿Sabés es familia. ¿Cómo? Es familia. Sabés que ahora a través del streaming, las redes, bueno, hay nuevas generaciones, se van mezclando como nuestra generación, los más nuevos. ¿Cómo les contarías un vestido y un amor, el amor después del amor? No, esa pregunta se lo has visto. Pero vos ¿cómo recordás toda esa época? Pero la recuerdo como una... A ver, que tu propia vida después la conozca la gente. No por tu propia voluntad, sino porque, bueno, es así. Porque quedó algo. Porque son canciones de Fito. Yo lo viví de una manera de pareja. ¿Enamorada? Sí, en pareja. Después esto se convirtió casi en un himno de esa canción, pero yo la tengo como recuerdo puesta en otro lugar de mi anatomía y de mis emociones, ¿no? Recuerdo cuando se hizo, recuerdo cuando estuvimos en José Ignacio un año después de conocernos y Fito empezó el disco. Entonces estábamos en dos casitas y estaba su gente trabajando con él. Entonces me acuerdo del día que grabaron Un vestido y un amor, me acuerdo. Y ahí la emoción fue muy fuerte, pero claro, después cuando eso pero a mí me pasa que cuando la escucho me emociona mucho cantada por él y cantada por otra persona también, pero sí. me emociona. Sí, sí. ¿Estuviste hace poco en sus recitales? Sí, voy siempre. 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 Sí, además él se había caído, se rompió 7 costillas. Sí. Estuvo mal, estuvo un mes y medio internado en Madrid. Y entonces era el primer show. Quería ver cómo estaba porque no estaba del todo bien. Claro. Y sí, me asustaba un poco. Sí. Hace poco estuve un poco en la polémica, pero por tener una mirada un poco distinta de la realidad del país, a la que
a la que vos contás de lo que estás viendo, ¿no? En este periodo de Milei. Yo no sé si a lo mejor Fito dice cosas y a lo mejor las dice de una manera, las dice y no las dice claramente y por ahí se malentiende, porque yo no creo que Fito apoye este gobierno de ninguna manera, no, que está muy lejos de esto. Pero, no sé, yo también lo leí, pero me pareció, no lo llamé, la verdad. No hablaron de eso, no hablan de política. O sea, vengo no hablando y esto sucedió sin que habláramos. Claro, pero no es que tienen una mirada distinta y que discuten por política porque están en lo opuesto. No, para nada. Cero. Nunca discutí por política con Fito. En general coincidimos. Y nos alimentamos, ¿eh? Sí. Eso me pareció raro, pero también yo no escuché a él diciéndolo. Claro, sí. Sí, puede que se malentendió, hubo una cosa ahí medio confusa. Cecilia, ¿hacia dónde vas ahora? ¿Volviste a Argentina con un frío acá en Europa, el verano tremendo, divino, serie exitosa ya? ¿Por qué elegís siempre volver a la Argentina? Ay, me vas a hacer llorar. ¿Y qué? A ver. Y porque es el aroma de infancia, ¿no? Como decía María Elena Walsh, que me encanta esa frase. Porque el idioma de infancia es un secreto, porque el aroma de infancia es un secreto, porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, entre el país y uno, ¿no? Y es el aroma de la infancia también este país, es el aroma de me siento argentina, absolutamente. Y es muy gracioso porque yo llego a Madrid, a Barajas, y empiezo a hablar como castellano. Te escuché en una entrevista. Pero totalmente. O sea, es otra. Pero como si fuera otro idioma. Viví 12 años en España y tenía que hablar en español para trabajar. Esto pasa, que yo llego a Madrid y hablo, porque además mi personaje, que es argentina, vive hace 35 años en España, o sea, también habla español, y habla castellano. Y a mí me hace mucha gracia porque tengo un trolaje increíble que me dicen cosas. ¿Por qué no te vas a vivir a España, vieja chota? Ah, que te haces la española. Que te hago la española. ¿Qué le pasa en la voz a esta vieja chota que se vaya a España a vivir? Cuántas ganas de agredir, ¿no? Sí, porque sí, la verdad es que hable cada uno como quiera. No, pero es increíble, pero mucha gente. Y no en cosas que subo yo solamente, sino en cosas que porque eso no lo subí yo, lo subieron a Instagram, no sé quién. Cinemanía o alguna revista. Y sí, cosas increíbles, pero increíbles. Y vas a las cuentas, y son cuentas, viste, todas con candado. O sea, son todos trolls. Claro, trolls. Te iba a preguntar por todo sobre Mi madre Almodóvar, toda esa época que todos conocemos, el Oscar, bueno, ese roce, contacto con Hollywood. Una vez Darín dijo, bueno, pero a mí no me fui nunca a trabajar a Hollywood porque a los argentinos o latinos nos ofrecen papeles de mierda. No, de mierda no, de narcos o de... Claro. Pero yo soy rubia de ojos verdes, o sea, no soy latina para ellos, ¿entendés? Entonces era un poco complicado. Pero recibí en ese momento algunas ofertas que yo no hubiera hecho ni en España ni en la Argentina. Entonces no iba a ir a Hollywood a hacer lo que no haría en Buenos Aires o en Madrid o en Barcelona o en ningún lado. No me moría por ir a Hollywood. ¿Qué te queda pendiente? ¿Qué te gustaría hacer? Hay tantas cosas y sorprendentemente me doy cuenta eso de las cosas que me quedan pendientes y que, hoy sí, me encantaría hacer esto. Desde cosas que tienen que ver con mi profesión, hasta cosas que tienen que ver con viajar, hasta escribir, muchas cosas, por suerte. Bueno, qué bueno, dicen que tener proyectos, planes, es no envejecer, ¿no? Es lo que tú. Mi padre tiene 99 años. Sí. Y en ese momento está editando, es youtuber, o sea, ¿entendés? ¿Qué te digo? ¿99? 99. ¿Cómo se llama? ¿Podemos Abraya Rottenberg. Sí, lo tenés en Instagram. Para que lo sigan. Ah, mirá qué impresionante. @Abraya Rottenberg. Bueno, ojalá que todo lo que estás, o lo que se viene, sea fabuloso, que se cumpla. Gracias por tu tiempo, porque sé que tenés miles de cosas que hacer. Estuviste dando miles de entrevistas en España, llegaste acá con 1000 cosas acá también, así que gracias por tu tiempo, porque, teníamos muchas ganas de hablar con vos. Yo también. Gracias, Reina. Muchísimas gracias.